Bajo el resplandor violeta del salón imperial, el rey Zartos se alzaba sobre un estrado de cristal y luz. Sus manos escamosas se extendían ampliamente mientras las galaxias giraban bajo sus pies. A su alrededor, el consejo de 1000 especies aguardaba, algunos flotaban, otros estaban enroscados y otros chasqueaban sus mandíbulas con una emoción inquieta. La voz del rey retumbó a través de las estrellas, transportada en cada frecuencia conocida por el pensamiento. Hoy, declaró, la especie de origen azul servirá. Sus ojos, enjollados y fríos, brillaban como soles moribundos. Un rugido de aprobación recorrió el salón. A través del universo, las cámaras capturaban el momento. La declaración que pondría fin a una especie. O al menos, eso creían. En el borde del salón, sentado junto a un nervioso diplomático aviar, se encontraba un humano. No era un general, ni un guerrero. Al menos eso es lo que decía la placa con su nombre, Capitán Julián Soria, representante terrano. Se ajustó la corbata, sonrió cortésmente y tomó un sorbo de su termo de acero abollado. El líquido humeaba levemente, su olor, quemado y terroso, hizo retroceder a varios delegados alienígenas. Café, murmuró, como si les presentara un arma sagrada. El rey se inclinó hacia adelante. Capitán Soria, dijo, con una voz rica en falsa cortesía. En nombre de su primitivo mundo natal, ¿aceptan su nuevo propósito bajo la mano benévola del trono galáctico? El salón zumbó con la risa suave de especies que habían visto 100 conquistas. Julián dejó su termo, entrelazó las manos y miró al rey con tranquilos ojos color gris océano. Su Majestad, dijo gentilmente, la Tierra aprecia su entusiasmo sobre nuestro empleo. Aunque debo advertirle, los humanos somos notoriamente malos para cumplir los horarios. Una onda de confusión se extendió entre la audiencia. Algunos tradujeron empleo como servidumbre, otros como simbiosis económica. Los traductores universales chisporrotearon por un momento, inseguros de si categorizar el tono del humano como humor o desafío. El rey sonrió, una mueca fina y afilada. Me han dicho que su especie produce buenos obreros, dijo. Resistencia sin intelecto, pasión sin moderación. Construirán monumentos a nuestra grandeza. Julián inclinó la cabeza, considerando la oferta. Ya estamos en ello, dijo en voz baja. La risa de la cámara aumentó. Los nobles alienígenas intercambiaron miradas indulgentes. El supervisor Crox, una criatura de armadura blanca como el hueso y ojos de espejo, chasqueó sus garras y susurró, encantador. Hacen bromas cuando son esclavizados. El humano sonrió más ampliamente. Solo cuando estamos nerviosos. Un proyector cobró vida, mostrando la canica azul de la Tierra girando serenamente en el vacío. A su alrededor brillaba la tenue neblina de los satélites orbitales. Nada notable para los ojos del Imperio, solo motas metálicas en órbita decadente. Enviaremos flotas, anunció el rey. Aterrizarán en sus continentes e instalarán los estandartes del trono. Entregarán tributo, cuerpos y lealtad. Julián garabateó algo en un pequeño cuaderno de cuero. El rasguido de su bolígrafo parecía extrañamente fuerte en el silencio. El alienígena a su lado se inclinó, curioso. ¿Qué está haciendo? Escribiendo, murmuró otro. ¿Pero qué idioma es ese? Nadie pudo responder. Capitán Soria, dijo el rey, endureciendo el tono. Su silencio implica conformidad. Julián levantó la vista. ¿Conformidad? Oh, absolutamente. Nos encanta ayudar con las reformas del hogar. La frase provocó otra ola de confusión. El traductor lo interpretó como rituales de mejora doméstica. Un enviado con aspecto de babosa susurró, ¿los humanos son constructores o decoradores? El rey levantó una garra elegante. No importa. Se arrodillarán. Los ojos de Julián se dirigieron hacia la plataforma de observación donde las cámaras flotaban como insectos.
Miles de millones en toda la galaxia observaban al humano solitario entre dioses. Ofreció una sonrisa pequeña, casi tímida. En la Tierra, dijo en tono conversacional, tenemos un dicho, el cliente siempre tiene la razón. El rey frunció el ceño. ¿Y qué está insinuando? Oh, nada. Solo me preguntaba si alguna vez ha tenido una queja de servicio al cliente que haya salido realmente mal. El salón estalló en risas de nuevo. Era, después de todo, la comedia de la debilidad. Los guardias sonreían burlonamente tras sus visores. El momento pasó, y el rey levantó su cetro, terminando la sesión. Que se inscriba, tronó. Desde este momento, los terranos sirven al trono. Las luces de la cámara se atenuaron en reconocimiento ritual. Julián se levantó lentamente, se abotonó el abrigo y hizo una reverencia. Su Majestad, dijo, con voz suave como la seda. La Tierra acepta su declaración. Haremos todo lo posible para no decepcionarlo. Cuando el humano salió del salón, la risa lo siguió como un eco. Detrás de él, el rey se inclinó hacia su consejero. Inofensivo y pequeño mamífero, murmuró. Casi siento lástima por ellos. En la bahía de acoplamiento, Julián se detuvo junto a una ventanilla. El mundo capital del imperio, Centuria Prime, brillaba abajo. Anillos de industria rodeando océanos de fuego. Lo observó con fascinación tranquila, como un hombre estudiando un tablero de ajedrez antes de su primer movimiento. Su asistente, un joven traductor alienígena asignado a él, aleteaba nervioso a su lado. Capitán, de verdad planea obedecer? Julián sonrió, desenroscando la tapa de su termo. Seguro, obedecer solo significa hacer exactamente lo que te dicen, ¿verdad? El asistente vaciló. Sí. El tono de Julián se suavizó. Y a veces, para hacer lo que te dicen, tienes que interpretar como te lo dicen. Bebió profundamente, con los ojos brillando con algo que el traductor no pudo nombrar. Un pequeño transbordador lo esperaba, una nave tosca y anticuada, empequeñecida por los brillantes cruceros del imperio. Su casco llevaba la insignia descolorida de la flota terrana unida. Mientras subía a bordo, el traductor hizo una profunda reverencia. Buen viaje, capitán. Siempre, dijo él. Ya sabes cómo somos con el tráfico. La nave despegó, rayando hacia el vacío. Dentro, Julián abrió un maletín asegurado. En su interior yacía una fina oblea de vidrio, grabada con coordenadas que pulsaban débilmente. La tocó una vez y el pulso se extendió hacia afuera a través de los sistemas de la nave, invisible, sin ser notado, pero copiado a través de frecuencias como una vieja canción. En la sala de control del Palacio Imperial, un técnico frunció el ceño. Señor, dijo, hay un breve pico de resonancia en la frecuencia del transbordador humano. Interferencia, dijo el rey. Su tecnología es primitiva. Déjalos tener sus juguetes. El técnico dudó. El patrón del pico parecía rítmico, casi deliberado. Pero no dijo nada más. Lejos de la capital, en la oscuridad profunda entre las estrellas, cientos de ecos débiles se agitaron en respuesta. Eran fantasmas metálicos pequeños, casi invisibles, dejados a la deriva tras las supuestas guerras de la humanidad. Viejos drones de defensa, plataformas orbitales retiradas, satélites olvidados. Ahora, cada uno parpadeaba despertando uno por uno. La voz de Julián susurró suavemente en el vacío. Es la hora del show. Se recostó, cerrando los ojos, el tenue zumbido de sus motores mezclándose con el latido de la lejana tierra. En algún lugar, miles de millones de humanos miraban la misma transmisión que él había soportado. Reían, maldecían, bebían y comenzaban a prepararse. De vuelta en el salón del trono, el rey estaba solo ante el holograma colapsante de la tierra. Miró su rostro oceánico y tranquilo y sintió, por un momento fugaz, algo que no había conocido en siglos,
Inquietud. Porque en la quietud congelada de ese planeta azul, la luz de cada continente parpadeó una vez, 2 veces, y luego se desvaneció por completo. Y en algún lugar, en una frecuencia privada terrana, una sola voz humana susurró a través de la estática. Ya estamos en ello. El supervisor Crox se paró sobre las cúpulas polares de la Antártida, sus ojos espejados reflejando el desierto helado debajo. Bajo el cristal de su plataforma de mando, millones de trabajadores humanos trabajaban en una sincronía silenciosa y espeluznante, transportando o construyendo plataformas de aterrizaje, ensamblando templos prefabricados en honor al trono galáctico. Para el croxiano, era una sumisión gloriosa. Para los humanos, era teatro. Cada movimiento, cada palabra hablada en las llanuras frías había sido ensayada. Incluso su agotamiento estaba coreografiado. Cuando el traductor del supervisor preguntó, ¿está su gente complacida de servir al imperio? El capataz asignado sonrió levemente y respondió. Oh, absolutamente. Vivimos para hacer que otros se sientan cómodos. Los sensores del traductor no detectaron hostilidad, solo calidez, y eso, más que cualquier arma, lo ponía nervioso. A través de las zonas de ocupación del imperio, los humanos se comportaban como súbditos perfectos. En Marte, los ingenieros construían amplificadores de señal que en verdad eran espejos cuánticos. En la Luna, los mineros cavaban profundo bajo órdenes de producir platino para el trono, sin mencionar nunca que los pozos seguían líneas de falla mapeadas siglos antes para el colapso sísmico. Cada acto de trabajo se convertía en un acto de preparación. El capitán Julián Soria viajaba entre los sitios, tranquilo y cordial. La misma leve sonrisa siempre en sus labios. La eficiencia, le dijo al supervisor durante su inspección, es la nueva religión de la humanidad. El alienígena inclinó la cabeza. ¿Y la antigua? Todavía en renovación, dijo Julián, con los ojos a la deriva hacia el horizonte donde las auroras brillaban como moretones en el cielo. Le entregó al supervisor una taza de líquido marrón humeante. Pruébelo, instó. El supervisor olfateó con sospecha. ¿Tóxico? Solo espiritualmente. Bebió y casi convulsionó. Amargo. Julián se rió entre dientes. Es un gusto adquirido. Nos mantiene despiertos. Debería empezar a acostumbrarse. Mientras recorrían los campos de trabajo, drones alienígenas flotaban arriba, documentando lo que parecía un cumplimiento interminable. Los analistas del imperio observaban desde la órbita y aplaudían. Notable, dijo uno. Se adaptan rápidamente a la subyugación. Otro notó. Sin rebeliones, sin sabotaje, sin propaganda. Han aceptado su papel. Pero en los canales internos de la Tierra, la verdad pulsaba en código, escondida en informes meteorológicos, cintas de cotizaciones bursátiles y resultados de béisbol. Lluvia esperada sobre el Atlántico se traducía como calibración de flota exitosa. Los Yankees pierden por 3 significaba 3 objetivos neutralizados. Incluso los dibujos animados infantiles llevaban actualizaciones estratégicas. La primera en notar la anomalía fue una científica de datos Hilary estacionada en Nueva York. Observó cómo cada transmisión humana llevaba micro-retrasos imposiblemente precisos, como el tiempo musical. Se acercó al supervisor Crox con sus hallazgos. Se están comunicando más allá de nuestros filtros, advirtió. El supervisor rió, un sonido metálico y seco. ¿Comunicando sobre qué? Sus recetas, posiblemente. Si es así, dijo la Hilary, su cocina implica trayectorias orbitales. Esa noche, Julián organizó un banquete para la delegación del supervisor. Se colocaron largas mesas bajo la cúpula de hielo, velas parpadeando en aire con oxígeno controlado. La comida era humana, la música suave, los modales impecables. Cuando los alienígenas levantaron sus copas, Julián propuso un brindis.
Por la cooperación, dijo. El croxiano repitió, por la cooperación y el entendimiento mutuo. Otra pausa, y Julián añadió suavemente. Y por recordar que la historia favorece a quienes la escriben. El silencio posterior fue casi imperceptible, pero la membrana interna del supervisor se contrajo. Un destello de instinto más antiguo que la civilización. Algo sobre el tono del humano, su compostura, lo inquietó. Hablas con audacia para ser una especie subordinada. La sonrisa de Julián nunca vaciló. Confunde la audacia con la claridad. Más tarde, cuando terminó el banquete, el supervisor observó a los humanos limpiar las mesas. Se movían con una precisión extraña, cada gesto eficiente y silencioso. Su gente funciona como máquinas, murmuró. Julián miró a los trabajadores. Qué gracioso, dijo. Solíamos decir lo mismo sobre nuestras máquinas. 3 días después, el imperio comenzó la extracción formal de recursos. Naves cosechadoras masivas llegaron, borrando el cielo. Los humanos se alinearon en filas ordenadas, ofreciendo tributo y archivos de datos. La IA logística del imperio se felicitó a sí misma por una conquista sin fisuras. Sin embargo, algo andaba mal. Los registros de suministros no se alineaban. Las cajas marcadas como minerales pesaban menos de lo esperado, pero contenían un denso blindaje electromagnético. Los depósitos de combustible ardían más brillante que cualquier líquido conocido por los alienígenas. El supervisor confrontó a Julián en la tundra. Explique estas discrepancias. Julián parecía pensativo. El inventario es una cosa complicada. Tal vez nuestras matemáticas son simplemente humanas. Se burla de nosotros. Jamás, dijo él. Solo trato de ayudar. Se agachó, recogió un puñado de nieve y dejó que cayera a través de sus dedos enguantados. ¿Alguna vez ha notado cómo se derrite más rápido cuando la miras demasiado tiempo? La observación cambia el comportamiento. ¿Qué está insinuando? Que probablemente debería dejar de mirar. Las garras del supervisor se flexionaron. Se dirigirá al rey directamente para explicar estas inconsistencias. Me encantaría, dijo Julián alegremente. Me debe un café. De vuelta en órbita, los científicos imperiales comenzaron a notar anomalías en los patrones neuronales humanos. La especie, informaron, exhibía una sincronización elevada en todos los datos globales de EEG. Niveles imposibles de coherencia para una población independiente. Un analista murmuró, es como si toda su especie estuviera haciendo una cuenta regresiva. El informe nunca llegó al rey. Durante la siguiente inspección, el supervisor llegó con 2 guardias armados. Julián los recibió con la misma sonrisa cálida. La seguridad se está volviendo más estricta. ¿Esperan problemas? Solo de usted. Bueno, dijo Julián, eso es un cumplido de donde vengo. El supervisor hizo un gesto brusco. Su gente desmantelará sus redes de comunicación. Todas las transmisiones deben cesar de inmediato. Julián arqueó una ceja. ¿Todas? ¿Incluyendo música, películas, ese tipo de cosas? Sí, especialmente esas. Trágico, dijo. Estamos muy apegados al ritmo. Los alienígenas apagaron el ancho de banda global. Durante 6 horas, la Tierra quedó en silencio. Sin transmisiones, sin charlas, sin pulso digital. Para el imperio, era la sumisión al fin. Pero a medida que pasaban las horas, comenzaron a aparecer luces tenues a través de los océanos. Patrones visibles desde la órbita, brillando en rojo y dorado. Desde el aire, formaban espirales masivas, perfectamente simétricas, cada pulso cronometrado al unísono con los demás. ¿Qué son esos?
preguntó un oficial croxiano. Celebraciones, dijo Julián desde la plataforma de mando. Hacemos los fuegos artificiales de manera diferente. Momentos después, las redes eléctricas en toda la Tierra se apagaron nuevamente, pero esta vez permanecieron apagadas. El supervisor se volvió hacia Julián, furioso. Las restaurará. Oh, estoy seguro de que volverán a conectarse, respondió suavemente, cuando termine la canción. En ese instante, cada satélite orbital parpadeó una vez, transmitiendo lo que parecía estática. En realidad, era una ráfaga de datos comprimida. Una sinfonía de frecuencias estratificadas en lo profundo del espectro. Los instrumentos del supervisor se sobrecargaron tratando de decodificarlo. Cuando finalmente se estabilizó, la pantalla alienígena mostró una simple frase humana. Protocolo de mantenimiento 0. Fase completa. Julián se volvió hacia el alienígena y dijo: «Ve. Seguimos las instrucciones maravillosamente». Los ojos del supervisor se abrieron de par en par. «¿Qué han hecho?» «Solo limpiando», dijo. «A la Tierra le gustan las cosas ordenadas». Afuera, en la atmósfera superior, viejos satélites comenzaron a arder, cada uno liberando polvo metálico disperso en órbitas específicas, formando un vasto escudo reflectante. Las naves del Imperio detectaron interferencia, sus sensores cegados por una repentina oleada de reflexión solar. El supervisor gritó pidiendo evacuación. Julián simplemente sorbió su café. Cuando las comunicaciones de la primera flota se apagaron, los guardias alienígenas alcanzaron sus armas. Julián no se inmutó. «Relájense», dijo. «Esta parte es automática». Miró hacia el horizonte donde las auroras se retorcían en una tormenta luminosa. «Lo curioso de las sonrisas», murmuró, «es que son solo dientes escondidos». El supervisor retrocedió, dándose cuenta demasiado tarde de que cada sonrisa humana había sido una máscara, y cada acto de obediencia un cálculo. Sobre ellos, el cielo nocturno brillaba con cientos de puntos débiles, encendiéndose uno tras otro, formando un patrón invisible para los ojos alienígenas, pero instantáneamente reconocible para los humanos. Un sigilo de advertencia tallado en luz. El comunicador de Julián sonó una vez, un solo tono. Sonrió, leve y casi tiernamente. 3 rotaciones, dijo en voz baja, repitiendo su promesa al rey. Primero ordenamos un poco. Luego levantó su termo en un brindis burlón hacia el aterrorizado supervisor y susurró: «Salud». Las primeras flotas llegaron al amanecer. Sus cascos plateados taparon las nubes, la luz del sol brillando en innumerables estandartes del trono galáctico. Desde la órbita, el imperio esperaba rendición. Una línea de esclavos inclinándose de rodillas ante sus nuevos amos. Pero lo que encontraron fue silencio. Sin transmisiones, sin señales de socorro, solo el giro de un mundo azul pálido, tranquilo e indiferente bajo el vacío. A bordo del buque insignia el Venerable, el almirante Draven observaba la Tierra rotar lentamente a través de la ventanilla. Sus subcomandantes susurraban nerviosamente. «Han cortado la comunicación por completo», dijo uno. «Tal vez sus sistemas primitivos colapsaron». Los ojos de Draven se dirigieron hacia las bandas oscuras sobre el Atlántico. Regiones sombreadas donde las redes eléctricas habían fallado semanas antes. «Están escondiendo algo», murmuró. Un pin silencioso resonó a través de la cubierta. «Transmisión entrante», dijo un técnico. El almirante se volvió. «¿De quién?» «De ellos». El holograma cobró vida, revelando un rostro humano. El capitán Julián Soria. La misma sonrisa tranquila, el mismo tono despreocupado. Parecía imposiblemente relajado, como si la vista de una armada orbitando su planeta fuera un inconveniente menor. «Buenos días, almirante», dijo. «Confío en que el viaje fue placentero».
Las escamas de Draven se ondularon. Apagarán todos los sistemas de defensa y prepararán a su especie para la integración. Julián asintió pensativo. Integración. Hermosa palabra. Nos hemos estado preparando para eso. Entonces ríndanse, Draven. Oh, ya lo hicimos, respondió Julián. Hace 3 rotaciones, ¿recuerda? Solo nos gusta ordenar antes de que lleguen los invitados. Antes de que Draven pudiera responder, un temblor recorrió la nave. Cada consola parpadeó. Las runas de advertencia brillaron en rojo. Interferencia gravimétrica detectada, gritó un tripulante. Las estrellas afuera comenzaron a distorsionarse. Miles de puntos, lo que pensaban que eran satélites, cambiaron de formación. En segundos, sus trayectorias convergieron en celosías perfectas alrededor de la flota. Esos no son satélites, dijo una voz en la cubierta inferior. El holograma de Julián sonrió levemente. No, son invitaciones. La primera detonación golpeó como un latido del corazón. La celosía orbital pulsó en blanco, descargando una onda PEM masiva que se arrastró por el espacio como un incendio forestal. Las naves alienígenas se estremecieron, los motores muriendo, las comunicaciones colapsando en estática. Las luces del Venerable murieron por completo. En el silencio negro que siguió, la voz de Julián continuó suavemente, transmitida a través de campos magnéticos residuales. Querían monumentos a su grandeza. En su lugar, les hicimos constelaciones. Draven mostró sus colmillos. Esto es traición. Perspectiva, dijo Julián. Ustedes lo llaman traición. Nosotros lo llamamos un martes cualquiera. Cada nave en la primera ola comenzó a caer, con gracia al principio, luego en una ruina en espiral, sus reactores apagados. Sistemas bloqueados en bucles de seguridad que no entendían. Los núcleos de IA del Imperio gritaban advertencias. Los humanos habían reescrito sus protocolos de seguridad meses atrás. A bordo del buque insignia, Draven se tambaleó hacia la consola. Reactiven el control. No responde, gritó el técnico. Están hablando en análogo binario, anulación manual. La voz de Julián llegó de nuevo. Realmente deberían haber leído la letra pequeña cuando instalaron las actualizaciones de firmware Terrano. Los periodos de prueba gratuitos pueden ser impredecibles. El almirante gruñó. ¿Cómo? ¿Cómo pudieron posiblemente? Los ojos de Julián se suavizaron. Porque mientras ustedes nos miraban construir sus templos, nosotros los mirábamos a ustedes. Cada sistema, cada hábito, cada suposición. No somos más fuertes, almirante. Solo pacientes. La flota descendió al caos. Las naves chocaron, formando rayas de luz en la atmósfera superior. Los escombros ardían como estrellas fugaces sobre el Pacífico. Desde el suelo, los humanos miraban lo que parecía una lluvia de meteoritos, y algunos vitoreaban, algunos lloraban y otros simplemente susurraban oraciones. En la capital del imperio, el pánico se extendió. Los ministros gritaban órdenes contradictorias. El rey Zartos estrelló su cetro contra el suelo. Encuentren a ese humano. No está en la tierra, Su Majestad, dijo un asistente tembloroso. El transpondedor de su transbordador desapareció hace 2 horas. ¿Entonces dónde está? Nadie respondió. A media galaxia de distancia, Julián observaba el horizonte ardiente desde un viejo puesto orbital terrano que se creía abandonado hacía mucho tiempo. Sus paneles brillaban débilmente, ruinas de la ingeniería humana escondidas bajo décadas de polvo. Se paró ante una ventanilla agrietada, con el termo humeando a su lado. Saben, le dijo a la habitación vacía, les advertí sobre los programas de mantenimiento. Detrás de él, docenas de operadores estaban sentados ante consolas antiguas.
Sus uniformes no llevaban insignia, solo el tenue emblema azul del continuo Terrano Unido. Un nombre borrado de los registros hace siglos. Fase 1 completa, informó un joven oficial. Flota enemiga incapacitada. ¿Bajas? Preguntó Julián. Ninguna. Exhaló lentamente, con los ojos brillando con tristeza contenida. Bien. Mantengámoslo así tanto como podamos. En el caos sobre la Tierra, una de las naves del Imperio logró volver a encender los motores. El capitán, un orgulloso guerrero de la especie Crio, llamó a las naves supervivientes. Reagrúpense. Su planeta es débil. Fuego sobre sus ciudades. Pero cuando los cañones apuntaron, sus pantallas de objetivos se llenaron de interferencia. Música humana, fuerte y jubilosa. Una canción antigua y ridícula, estalló a través de sus canales. Take me home, country roads. ¿Qué? ¿Qué es esto? Gritó el capitán alienígena. En cada frecuencia, voces humanas se unieron. Un coro haciendo eco a través de la estática. Y debajo de la melodía llegó otra transmisión. El tono tranquilo y medido de Julián. Vea, almirante, le dijimos que nos importa mucho la cultura. Entonces los sistemas de disparo se sobrecargaron. Las cascadas de energía volvieron sus propias armas hacia adentro. Una por una, las naves se desintegraron en ráfagas de luz dorada, pintando los cielos como fuegos artificiales. Abajo, los niños señalaban hacia el cielo, pensando que era una celebración. Quizás, en cierto modo, lo era. En el comando imperial, los asesores del rey se apresuraron a restaurar el orden. Desplieguen las flotas secundarias. Gritó uno. Ataquen sus comunicaciones. Otro palideció al darse cuenta. Sus comunicaciones son el arma. ¿Qué quieres decir? Usaron toda su red planetaria como un conjunto. Cada canción, cada transmisión, cada frecuencia, está sincronizada. Toda su especie es un solo transmisor. La mano del rey tembló sobre su cetro. Entonces destruyan la fuente. Señor, la voz del asistente falló. La fuente ya no es la Tierra. Está en todas partes. En la sombra del trono, el holograma de Julián Soria parpadeó de nuevo, su rostro tranquilo como el amanecer. Estudiaron nuestras armas, dijo suavemente. Pero nunca estudiaron nuestros corazones. Pensaron que el orden era fuerza. Nunca aprendieron qué sucede cuando el caos se organiza. El rey rugió. ¿Te atreves a amenazar al trono? ¿Amenazar? Julián inclinó la cabeza. Oh, Su Majestad, ya pasamos las amenazas. La transmisión terminó con un leve clic. El silencio cayó en el gran salón hasta que las estrellas afuera comenzaron a atenuarse. Por primera vez en la historia registrada, la red de relevo galáctica, una telaraña de poder y luz que abarcaba el imperio, parpadeó y luego se oscureció. A través de miles de mundos, la comunicación se desvaneció. Las flotas perdieron la guía. El comercio colapsó. Cada sistema que se había reído de los bárbaros mamíferos de repente se dio cuenta de que su imperio dependía del código terrano. Y en ese vacío en expansión, la risa humana resonó como un trueno distante. A bordo de su puesto de avanzada, Julián observó cómo las luces de 1000 soles vacilaban. Fase 2 en 30 horas, dijo el oficial a su lado. Sus órdenes. Miró las estrellas, esas mismas estrellas que una vez miraron a la humanidad como presa, y susurró. Que recuerden este silencio. Luego tomó su termo, dio un largo sorbo y sonrió levemente. Lo siguiente es ordenar. Afuera, las flotas destrozadas flotaban en órbita, sus estandartes ardiendo, su orgullo disolviéndose en ceniza. Pero en lo profundo de los restos del venerable, una sola baliza de emergencia cobró vida,
grabando todo, transmitiéndolo a través del imperio. Miles de millones vieron el rostro tranquilo de Julián una última vez mientras decía las palabras que resonarían por generaciones. No se nos da bien la esclavitud. Y con eso, la señal se cortó, dejando solo estática y el tenue zumbido de tormentas distantes. La guerra que siguió no pareció una guerra en absoluto. Pareció silencio. Los planetas se oscurecieron. Uno por uno, sus soles atenuados por vastos espejos, flotando en perfecta formación humana. El trono galáctico, una vez radiante a través de 1000 sistemas, ahora temblaba bajo la cortina negra de la represalia de la Tierra. Cada canal del imperio, cada baliza de relevo, cada alimentación de drones llevaba la misma frase inquietante grabada en perfecta calma a través del vacío. Intentamos la amabilidad primero. En el caos, el rey Zartos se retiró a su ciudadela de mando, una torre de obsidiana que perforaba las nubes de Centuria Prime. Los asesores gritaban pidiendo acción. Los sacerdotes rogaban a los dioses. Los generales discutían sobre de quién era la culpa de que un solo planeta atrasado hubiera desmantelado un imperio más antiguo que su polvo lunar. Nadie podía explicarlo. Los humanos no habían invadido. No habían ocupado. Simplemente habían sonreído, hablado cortésmente y sacado las estrellas de debajo de todos. Mucho más allá de la capital, los restos de la primera flota flotaban en silencio. Entre los escombros, una cápsula encriptada se abrió y una proyección brilló en existencia. Capitán Julián Soria, sentado casualmente en una mesa de acero, termo a su lado, mangas arremangadas. Sus ojos estaban tranquilos, su voz conversacional. Les advertimos, dijo suavemente. Dijimos que somos malos en la esclavitud. Confundieron eso con humildad. Eso es culpa suya. Su imagen apareció a través de miles de mundos simultáneamente como un fantasma en cada sistema. Esto no es venganza, continuó. Es simetría. Ustedes hicieron cadenas. Nosotros preferimos el equilibrio. La transmisión terminó, pero el pánico que dejó atrás no. Flotas enteras desertaron. Los gobernadores declararon neutralidad. Los orgullosos supervisores croxianos desaparecieron en el vacío profundo, borrando sus propios registros para esconderse de los sensores humanos. El imperio se agrietó no por explosiones, sino por el peso insoportable de darse cuenta de que habían provocado a una especie que nunca luchó por la conquista, solo por el significado. En el búnker de comando terrano debajo de lo que solía ser Denver, Julián estaba ante un mapa holográfico de la galaxia. Las luces que marcaban las fortalezas alienígenas se apagaban una tras otra, reemplazadas por fríos nodos blancos de silencio. Un joven oficial susurró. Señor, los mundos del borde exterior se están rindiendo sin contacto. La voz de Julián era tranquila. No se están rindiendo. Están evacuando antes de que lleguemos. Se volvió, con la mirada distante. Creen que vamos por ellos. No entienden. Ya los tenemos. El oficial vaciló. ¿Señor? Sonrió levemente. Los datos son territorio. Y nos dieron sus mapas. Fuera del búnker, vastos cargueros se elevaban a través de nubes de tormenta, motores zumbando con el sonido del trueno y la profecía. Las naves llevaban nombres pintados en trazos audaces e irónicos: El Quijote, El Sancho, USS Guiso Casero. En sus cascos, emblemas de risa y dolor se mezclaban como si la humanidad misma no pudiera decidir qué emoción se adaptaba mejor a la aniquilación. Mientras la flota se preparaba para el lanzamiento, las transmisiones llegaban de cada colonia. Soldados bromeando sobre barbacoas en gravedad cero. Ingenieros discutiendo sobre qué lista de reproducción debería acompañar el próximo bombardeo orbital. Incluso al borde del exterminio, los humanos llevaban su extraña calidez como armadura. Cuando comenzó la primera ola de contraofensivas humanas, no estuvo marcada por fuego. Estuvo marcada por música. A través del imperio, las ondas de radio estallaron con viejas canciones de la Tierra.
Johnny Cash, Nina Simone, riffs de blues distorsionados de archivos antiguos. Los alienígenas lo escuchaban como caos. Los humanos lo escuchaban como hogar. El rey Zartos estaba ante su gran ventana, observando colapsar lo último de su red de defensa. Son animales, susurró. Su consejero tembló a su lado. Los animales no construyen sinfonías con la guerra, señor. ¿Entonces qué son? El consejero miró hacia otro lado. Cazadores que aprendieron modales. El rey se volvió bruscamente cuando un nuevo holograma parpadeó apareciendo. Julián de nuevo, aunque ahora su voz era más fría, despojada del humor anterior. Majestad, dijo, sus flotas han sido neutralizadas. Sus colonias desconectadas. Aún puede salvar lo que queda de su especie. Deje a los humanos en paz. Hablas como un dios, gruñó el rey. Pero eres solo un hombre. La sonrisa de Julián fue suave. Exactamente. Eso es lo que debería aterrorizarle. El rey levantó su cetro y lo golpeó. Arderás por esto. No lo haré, dijo Julián simplemente. Usted ya lo está haciendo. El holograma desapareció, reemplazado por una alerta de sensor. Desde el borde del sistema, cientos de puntos de luz emergieron. Naves humanas montando estelas de plasma, su formación precisa como un reloj. No estaban disparando, se estaban posicionando. Análisis de objetivos, gritó el general. La voz del técnico se quebró. No nos están apuntando. Están dibujando algo. En la pantalla táctica, los caminos de la flota se conectaron en un vasto patrón en espiral. El sigilo terrano de advertencia brillando a través de todo el cielo. El rey contuvo el aliento mientras las estrellas mismas parecían formar un símbolo más antiguo que el lenguaje. Entonces el sigilo pulsó. No era un arma. Era un espejo. La energía de los propios soles del imperio se dobló y se plegó, reflejada sobre sí misma por velos orbitales diseñados por humanos. Los mundos comenzaron a parpadear, sus núcleos sobrecargándose por la luz redirigida. En menos de una hora, el corazón del imperio se convirtió en una corona de fuego. En el búnker de comando, reinaba el silencio. El joven oficial miraba las fuentes de datos. Sistemas enteros desapareciendo de las cartas. Estamos borrando civilizaciones. La mano de Julián se apretó alrededor de su termo. No, dijo en voz baja. Se borraron a sí mismos cuando creyeron que la amabilidad era debilidad. La voz del oficial tembló. Señor, la última transmisión del rey. Ofrece la rendición. Julián levantó la vista, ojos cansados reflejando el brillo rojo de las estrellas moribundas. Dígale que la tierra no toma esclavos. Hacemos recuerdos. Se dio la vuelta antes de que se enviara el mensaje. Lejos, a través del vacío, el rey Zartos cayó de rodillas mientras su palacio temblaba. A través de las grietas en el cielo, vio sus flotas, una vez infinitas, reducidas a polvo en espiral hacia un solo planeta azul. ¿Qué son ellos? Susurró. Y desde los colapsados canales de comunicación llegó la respuesta de Julián. Tranquilos como la lluvia. Somos la especie que nombra las tormentas con nombres de personas. El colapso del imperio no estuvo marcado por gritos, sino por aplausos de los humanos mirando desde la órbita mientras la luz inundaba la oscuridad. No vitoreaban por la muerte. Vitoreaban por la liberación. Horas más tarde, cuando los fuegos finalmente se atenuaron, las estrellas parecían más limpias, más silenciosas. La humanidad había borrado civilizaciones. Sin embargo, sus naves regresaron a casa sin llevar trofeos, ni cautivos, solo silencio y ceniza. Julián estaba solo en la cubierta del buque insignia El Quijote, observando las ruinas a la deriva a través del espacio.
Su tripulación se movía silenciosamente a su alrededor, su risa apagada ahora, su orgullo atenuado por el dolor. Susurró para nadie. Nunca estuvimos destinados a gobernar nada. Su segundo al mando se acercó. Señor, el Consejo solicita una declaración. Exhaló. Dígales que la guerra ha terminado. ¿Y si preguntan qué hemos ganado? La mirada de Julián se suavizó. Tiempo. Solo tiempo. Las estrellas se reflejaban en sus ojos. Cada uno un fantasma de lo que una vez fue. Detrás de él, las balizas de transmisión de la Tierra se reactivaron, inundando la galaxia con una sola frase repetida en 1000 dialectos. No buscamos conquista. Buscamos paz. Pero la paz, cuando se rompe, recuerda. A bordo de un último crucero alienígena superviviente, una erudita aterrorizada miraba la transmisión humana, lágrimas de luz bioluminiscente rayando su rostro. No querían guerra, susurró a sus compañeros. Querían que los dejaran en paz. Y desde la transmisión humana llegó un mensaje final hablado con la voz familiar de Julián, tan gentil que podría haberse confundido con misericordia. La próxima vez, no confundan la sonrisa con la rendición. Entonces, sin fanfarria, cada nave humana apagó sus armas. Los motores se atenuaron. Las flotas se volvieron hacia el sol, deslizándose a casa a través del polvo disperso de lo que una vez fueron dioses. En la tierra, el amanecer se elevó sobre ciudades silenciosas. Los niños jugaban en calles bañadas por luz dorada, inconscientes de que su mundo acababa de volver a dibujar el mapa de la creación. A lo lejos, una radio zumbaba débilmente, una vieja canción sobre caminos y el hogar. Y muy arriba, flotando solo entre los restos, el capitán Julián Soria grabó su bitácora final. Nos llamaron esclavos, dijo suavemente. Ahora nos recordarán como algo mucho peor. Hizo una pausa, una leve sonrisa cruzando sus labios. Depredadores que aprendieron a sonreír. La transmisión terminó, y por primera vez en la historia, la galaxia no tenía reyes. Solo ecos y el sonido tranquilo de la humanidad exhalando.